Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, antes de comenzar la enseñanza quisiera agradecer a todos aquellos hermanos que han hecho llegar sus ofrendas. Como todos sabemos, cada ofrenda que se recibe en este lugar es con el propósito de extender más el Evangelio, extender más su palabra y permanecer en este lugar. Gracias a Dios a ellos por sus vidas, porque así lo han hecho y lo han manifestado. Realmente sabemos que cada ofrenda que se recibe es para darle honra y gloria a nuestro Señor y para poder predicar su palabra. También quisiera externar que ya quisiéramos estar todos juntos otra vez como iglesia, como cuerpo y como miembro, entendiendo que cada hogar es una iglesia, pero también el cuerpo, que es la iglesia, tiene que estar unido y es a través de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Así que vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar por cada hermano que nos está viendo desde casa. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por cada ofrenda recibida de los hermanos, Señor, que han entendido realmente el propósito de cada ofrenda que se ha dado, Señor. Oramos, Padre, asimismo por los hermanos de la iglesia, por todos aquellos, Señor, que están en sus casas cuidando y sobre todo, Señor, sometiéndonos a nuestras autoridades, Señor, de permanecer en casa. Señor, sabemos que la situación es complicada, está difícil, cada vez más se está complicando esto. Seguramente, Señor, afectará la economía de cada uno de nosotros por falta de trabajo, por falta de ventas. Pero, Señor, confiamos y creemos que tú tendrás cuidado de cada una de nuestras familias. Padre, te pedimos que tú nos guardes de toda enfermedad. Señor, de aquellos que no tienen trabajo, te pedimos, Padre, que tú suplas un trabajo. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y, Señor, nuestras vidas están en tus manos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con la serie que estamos llevando cada domingo, que tiene como título Cristianos de Verdad. Está siendo tomada de la Carta de Santiago y hoy vamos a tocar el tema número 10. Este tema es el penúltimo de la serie, así que la próxima semana, primeramente Dios, si así lo permite, estaremos concluyendo esta carta. Y el título del tema número 10 se llama ¿Cómo vivir nuestra fe en Cristo? Te repito, ¿cómo vivir nuestra fe en Cristo? Algunos viven su fe de acuerdo a su religión, otros de acuerdo a su tradición, otros de acuerdo a la herencia que le dejaron sus padres, pero para otros su fe son las riquezas. En estos tiempos de enfermedad, de muerte, ¿para qué servirán las riquezas? Quizá sirvan para mucho, pero si no tenemos a Cristo, si no tenemos a Dios en nuestras vidas, de nada servirán las riquezas. Es por eso que los cristianos, nuestra fe está depositada en Cristo, una fe plena, una fe que nos da la certeza, que nos da la seguridad, una fe que nos da la paz, una fe que nos da la confianza. Hermanos, en estos tiempos que estamos pasando, y es a nivel mundial, de nada nos servirá las riquezas si no tenemos a Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, nos dice: y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra del Señor, o el libro de los Hechos, nos dice que a los cristianos se les llamó por primera vez en Antioquía, pero fue una muestra de burla o fue una muestra de menosprecio. También a los cristianos se les llamó discípulos, a otros se les llamó santos. También tuvieron el nombre de creyentes, de hermanos, de testigos. A otros se les llamó seguidores del camino, a otros también se les llamó nazarenos, pero a nosotros, los que hemos creído en Jesús, se nos llama cristianos. Antioquía era famosa por su prontitud de burlarse e insultar
Llamaron a los seguidores de Jesús personas de Jesús. Los creyentes de aquella época apreciaron tanto el título que así se quedó como cristianos. Para nosotros ser cristianos tiene que ser un gozo, tiene que ser una alegría, pero sobre todo para nosotros tiene que ser una convicción. Para cualquier gente que tú te presentes y si tú les dices que eres cristiano, seguramente has recibido burlas por el hecho de decir que somos cristianos. Pero eso ya no es nuevo para cada uno de nosotros. Así que debemos de vivir nuestra fe en Cristo y vivir esa fe en Cristo es depender solamente en Él. Hermano, tú eres cristiano, tú has creído en Cristo, te has hecho llamar hijo de Dios o te has hecho llamar cristiano, por lo tanto debes de descansar en Él por el hecho de haber creído en Jesucristo. Ahora, para poder vivir nuestra fe en Jesucristo, primeramente debemos de conocerlo. O sea, yo no puedo creer en algo o en alguien si primeramente no lo conozco. Y a Cristo se le conoce por medio de su naturaleza, porque Cristo es la piedra angular, es el primogénito de toda la creación. Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo es santo, Él es juez, Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es la luz del mundo, es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre y es el Verbo de Dios. Para conocer a Jesucristo debemos de conocer su posición en la Trinidad. Él es el Alfa y el Omega, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Él es Yo Soy, Él es Señor de todos y Jesús es el Dios verdadero. Hermanos, todo esto representa, para todo lo que te acabo de decir, todo esto representa a Jesús para cada uno de nosotros. Ahora, para poder conocer de Jesús, debemos de conocer su obra en esta tierra. Primero, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el pan de vida, Él es el novio, es el libertador, es el buen pastor, es el sumo sacerdote, es el Cordero de Dios, es el mediador, Él es la roca, Él es la resurrección y la vida, Él es el Salvador, Él es la vid verdadera, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Te das cuenta todo lo que representa el hecho de ser cristiano y de creer en Jesús? Ahora, debemos de vivir nuestra fe en Jesucristo por medio de las pruebas. Dios prueba nuestro corazón, Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestra obediencia. Hermanos, ser cristiano no es ser cualquier cosa, ser cristiano es ser como Jesús. Ahora, por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, fuimos perdonados y justificados, nos reconcilió con el Padre, fuimos adoptados como hijos de Dios. De la manera que Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Seremos glorificados y recibiremos la vida eterna. Hermanos, todo esto es lo que representa ser cristiano y todo esto es lo que representa ser hijos de Dios. Jesús vino a este mundo a darnos salvación y vida eterna. Tú que eres cristiano, hermanos, eres merecedor de esa vida eterna que Jesús ha prometido. Ahora, debemos de vivir nuestra fe cualquiera que sea nuestra situación. Cualquiera, yo no sé qué situación estás pasando o qué situación estás viviendo, pero ahora es cuando más debemos estar ejercitando esa fe en Cristo. Hermano, si las cosas sin Cristo son difíciles, con Cristo son iguales de difíciles, pero encontramos descanso porque solamente lo encontraremos en Él. Pablo escribió en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo tenía la certeza de esas aflicciones. Pero Pablo nos está diciendo en el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con su gloria venidera. Hermano, la situación en la actualidad está complicada, se está complicando cada vez más. Y es en todo el mundo, no solamente en México.
Los expertos que conocen de todo lo que está sucediendo, se espera que en estos próximos días será lo peor que pueda vivir nuestro país. Pero todo esto, hermano, que estaremos pasando, de acuerdo a las palabras que Pablo escribió, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo en ninguna manera fue ajeno a las aflicciones, él las experimentó más que cualquiera de nosotros hasta hoy en día. Sin embargo, la gloria futura será más grande que las aflicciones, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quien no tenga la esperanza que viene del cielo, esa gloria venidera, porque Jesús no lo dijo en uno de los evangelios, que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar, Él ha vencido al mundo. Hermanos, en este tiempo de aflicción lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en Jesús, creer en Jesús, porque Él es el que sostiene nuestra fe y sostiene nuestra vida. Te repito, quien no tenga la esperanza que viene del cielo, ¿de qué le serviría haber vivido en esta tierra? Independientemente de cuál sea su condición o su estatus social o su condición económica. ¿De qué le serviría haber vivido en esta tierra sin conocer de Jesús? Pablo la consideraba como una terrible tragedia. Esta enfermedad que está a nivel mundial está azotando a todo el mundo y no hace excepción de personas, tanto para pobres como para ricos. Con esta enfermedad que está matando mucha gente, ¿al rico le servirá de tener mucho dinero? Seguramente no. De la misma manera al pobre. Estos días vi un mensaje de una jovencita que perdió a su papá y textualmente escribió lo siguiente: somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo que es gratis, el aire. El dinero se quedó en casa. ¿Te das cuenta para qué sirven las riquezas en este mundo? Para nada. Si estamos alejados de Dios, para nada. Pero si Dios te ha bendecido, si el Señor te ha enriquecido, dale toda la gloria y toda la honra al Señor. Pablo escribió en 1 Corintios 15, 19. Hermanos, este texto nos queda claro el por qué estamos aquí. Y 1 Corintios 15, 19 nos dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Hermanos, todos los que hemos vivido en esta vida, no tiene sentido si la vivimos sin Cristo. Y Pablo lo escribió de esta manera: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que está escribiendo Pablo fue lo siguiente: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Hermano, como te decía desde un principio, cuando tú te declaraste cristiano, que has creído en Jesús, que eres hijo de Dios, seguramente recibiste burlas. A los millonarios la gente los admira, mientras que a los cristianos todo el mundo lo rechaza. Esperar en Cristo es la decisión más sabia que podemos tomar. La gloria venidera no solamente será revelada, sino que será manifestada en todos aquellos que hemos creído en Él. Cuando estemos en el cielo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, la gloria simplemente será manifestada. Así es como debemos de vivir nuestra fe en Cristo con esta esperanza. ¿Sabes cuántas fábulas, fantasías y misticismos se han metido en la iglesia? Muchas. Se ha hecho creer que los hijos de Dios no deben de sufrir, no deben de enfermarse, no deben de ser pobres, siempre deben de andar en victoria. Y si no es así, están bajo maldición, no son hijos de Dios y deben de pasar por liberación. ¿Sabes por qué hacen todo esto? Porque no conocen a Jesucristo. Hermanos, estamos en tiempos de dolor, estamos en tiempos de enfermedad, estamos en tiempos de muerte, estamos en tiempos de aflicción y estamos en tiempos de prueba. Porque lo que está pasando está afectando a los cristianos y a los no cristianos.
Pero solamente recuerda, nuestra confianza está en Él y nuestra fe está en Jesús. Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallade en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, nosotros no hemos visto a Jesucristo, pero por fe creemos en Él. Por esa fe que ha depositado por medio de su Espíritu es la forma y la manera que hemos creído en Jesús. Verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hebreos 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Hermanos, estar bajo obediencia de Jesús y estar bajo obediencia de su palabra es la manera de manifestar nuestra fe en Cristo. ¿Sabes cuánta gente en el mundo se está muriendo sin Cristo? ¿Y cuántos seguirán muriendo sin esperanza y sin Dios? Que su alma tendrá un destino ajeno a la voluntad de Dios, y quienes tendrán una vida eterna sin Cristo. Ahora, ¿quiénes son los primeros que van a tropezar en esta prueba? Porque estamos en tiempos de prueba. Son todos aquellos que no han sido enseñados por la palabra viva y eficaz. Y en este momento se estarán preguntando muchas cosas. Hay mucho triunfalismo cada fin de año en muchos lugares, prometiéndoles que el año posterior será un año mucho mejor que el anterior. Y para eso muchos se preguntarán, ¿dónde está todo aquello que me prometieron en este 2020? Se estarán preguntando seguramente. Y le preguntarán a su pastor o a su maestro, ¿dónde están aquellas promesas que usted me predicó? ¿Te das cuenta del tiempo de prueba que estamos? Es por eso la importancia de conocer más de Jesús. Es por eso la importancia de enfocar más nuestra fe en Cristo, que es el único Salvador. Al principio de la prédica te pude decir muchas cosas de Jesús, por el cual tú como cristiano debiste haberlas conocido o leído, porque por medio de Jesús solamente tendremos la salvación y la vida eterna. Y Pablo lo advirtió de todo esto a Timoteo en la segunda carta de Timoteo capítulo 4 verso 3. Esto se ha dado desde aquel entonces que Pablo escribió esta carta y mucho antes. Y Pablo le escribió a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Pues llegará el tiempo que la gente no escuchará la más sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Timoteo necesitaba estar más enfocado en la palabra de Dios. Y el hombre, por instinto natural, no quiere la revelación de Dios. Él prefiere escuchar lo que le gusta, lo sensual, lo novedoso, que le quite la comezón de oír. Actualmente hay expertos en esa área, pero lamentablemente la gente no se da cuenta. ¿Pero qué es comezón de oír? Una curiosidad interminable, un insaciable deseo de promesas. Sienten el cosquilleo en sus oídos con el lenguaje y el acento de la persona, haciendo a un lado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo las palabras de un simple orador. Ahora, ¿cómo debo de vivir mi fe en Cristo o en Jesucristo? Debemos de tener el deseo de escuchar la palabra de Dios. Debemos de estudiar la palabra para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿cómo sé que estoy escuchando la palabra de Dios? Cuando Dios cambia nuestro corazón. Cuando Dios nos quita ese corazón de piedra y nos hace un corazón de carne. Cuando hay una renovación de nuestra mente. Cuando pensamos y hablamos de manera diferente
antes de conocer de Jesús. Y cuando Dios está haciendo algo maravilloso dentro de ti. Cuando eres verdaderamente sellado por el Espíritu Santo y cuando aceptas la voluntad de un Dios soberano. Realmente es cuando Dios está haciendo obra y su palabra está haciendo efecto en nuestras vidas. Ahora, ¿sientes que hay algo que falta en tu vida? ¿Sientes un vacío? ¿Sientes que no tiene sentido la vida? ¿Sientes que no tiene sentido seguir a Jesús? Hermano, necesitas conocer más de Jesús. En Juan capítulo 4, verso 13, es una historia muy conocida cuando Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana y dice la palabra en el Evangelio capítulo 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y vamos a ver en el verso 13 y 14 las palabras que Jesús le dijo a esta mujer, pero que también son esas palabras que nos hace falta a cada uno de nosotros. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Todos recordaremos que Jesús le pidió de beber a esta mujer agua. En el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Estas palabras son las que impactan, deben de impactar nuestras vidas y nuestros corazones, porque Jesús le está diciendo, mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, nuevamente repite Jesús, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué le trató de decir Jesús a esta mujer samaritana? Que cuando ella predicara el Evangelio de Jesucristo, los estará llevando a la salvación y a la vida eterna. Hermanos, nuestra fe, nuestra confianza debe estar en Jesús para salvación y para vida eterna. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, necesitamos tomar de esa agua viva que solo Jesús nos puede dar. Te repito, solamente Jesús. No es el pastor y ningún miembro de la iglesia quien te da la salvación. Dejemos de seguir a los hombres. Dejemos de confiar en los hombres. Nuestra confianza solamente debe de estar en Jesús. En estos tiempos de prueba están saliendo a la luz los falsos maestros. Porque Pablo le dijo a Timoteo, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. Muchas denominaciones o religiones o líderes o pastores lo único que quieren de la gente es su dinero. No les importa la salvación de sus almas, no les importa estudiar la palabra de Dios, simplemente les importa contarles fábulas, fantasías y misticismos para lograr sus propósitos en esta vida. Ahora, los más populares no son necesariamente los más fieles a la palabra de Dios. Deberíamos estar atentos a todos aquellos que solamente están quitando la comezón de oír. ¿Cuáles son sus características? En el verso de la segunda carta de Timoteo 4:4 no lo dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dejan a un lado la enseñanza de la palabra de Dios. De forma frecuente comienzan a enseñar fantasía rechazando la verdad de Dios. Ahora, no es que no crean en nada, sino que creen en cualquier cosa. Y el internet está lleno de todo eso. Pero si tú tienes el temor de Dios, estudias, meditas, escudriñas la palabra de Dios, te das cuenta que mucho de lo que encontramos en internet de los falsos oradores y llevados a la palabra solamente te están enseñando basura. No es la palabra de Dios. Muchos que asisten a las iglesias se desviaron de la verdad, creyendo de los falsos maestros, muchas de sus fábulas. Hay tantas fábulas, pero solamente te mencionaré algunas. Alguna de las fábulas es que tienes que hacer méritos para ganar la salvación. Todos sabemos que no es así. Otra de las fábulas que muchos mencionan de que solamente Dios te ama cuando tú eres bueno. Otra fábula más, que en cuanto más ofrendas, Dios te compromete a multiplicarlo. Otra fábula, que si tú eres hijo de Dios es porque eres mejor que otros. Y solo si asistes a cierta denominación eres hijo de Dios.
El resto solo siguen una mentira y solo son bastardos. El Evangelio se ha convertido en un mensaje enfocado más en el hombre, que debes aceptar a Cristo para ser feliz, que debes aceptar a Cristo para ser próspero, para solucionar tus problemas, y que Dios está preocupado por todo lo que está pasando en el mundo, o para tener un proyecto en esta vida. Pedro escribió que que Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Humillarse y conocer al Dios santo y soberano de la Biblia se ha apagado. Se ha dado lugar a mensajes más terapéuticos centrados únicamente en el hombre. Se ha convertido a Dios en otro Dios pagano, un Dios caprichoso, no soberano, a la merced de las ofrendas, clamándole a Dios diciéndole que no acepta un no como respuesta de una manera irreverente. Se ha dejado de predicar al Dios 3 veces santo, absolutamente soberano, a quien se le conoce por medio de su palabra inefable, tal como lo fue anunciado por los profetas, por los reformadores y los padres de la iglesia primitiva. La Biblia es el único libro que nos enseña una fe basada en el conocimiento de Dios. Y todo este conocimiento es transmitido por su palabra y revelada por su Espíritu Santo. Amén. Salmo 46:10. En este Salmo 46:10 nos está diciendo el salmista: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Tenemos el tiempo suficiente para conocer más de Jesús. Ahora que estás en casa, tenemos el tiempo suficiente para conocer más de su palabra. Debemos estar quietos y conocer quién es Dios. Hermanos, cuanto más conozcamos de su palabra, cuanto más sea revelada por su Espíritu Santo, la única función que tenemos nosotros es servir a Dios como instrumento para que Dios soberanamente actúe como Él quiere. Debemos vivir nuestra fe cualquiera que sea nuestra situación. Hermanos, nuestra confianza está en Dios, no en las circunstancias. Mucha gente está teniendo temor o se está llenando de temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No tengo trabajo, no tengo para comer. No estoy vendiendo. ¿Qué va a pasar? Están en esa incertidumbre, simple y sencillamente, porque no han confiado en Jesucristo. En ese tiempo presente estamos más afanados en las circunstancias que en Dios, en lo que se anuncia, en lo que se dice, en la noticia. Hay mucha gente que no está creyendo lo que está pasando, pero hay otras noticias que te dicen que tengamos cuidado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a lo que nuestras autoridades en nuestro país nos está diciendo. Hay muchas contradicciones de unos con otros. Hermanos, nosotros como creyentes en Cristo, nuestra confianza está en Él, nuestra esperanza está en Él, pero también tenemos que obedecer. Es por eso la importancia de conocer su Evangelio, y todo lo que hagamos siempre será primeramente Dios. Te repito, no tengas temor. El Señor está con nosotros, Él tendrá cuidado de nosotros, siempre y cuando nosotros obedezcamos su palabra. Hermanos, en este tiempo es cuando más debemos de depender de Dios. No confíes en tus fuerzas, no confíes en tu sabiduría, no pongas tu confianza en el hombre, no confíes en tus riquezas. Hermanos, todo saldrá bien primeramente Dios. Será la única manera de alejar el temor y será la única manera de tener paz. Vamos a recorrer un poco en relación al texto de la semana pasada, Santiago 4:13. Nos dice: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios, allí ganaremos dinero. Santiago reprende la manera de pensar que había en ellos, que viven y hacen planes olvidándose de la soberanía de Dios, no tomando en cuenta sus propias limitaciones, cuando no sabéis lo que será mañana. El hombre ha creído que por sus riquezas no necesita de Dios.
En la actualidad, hermano, estamos viendo que esto es una mentira. Hermano, sin el Evangelio toda riqueza es pobreza. El rico siempre tendrá la ilusión de las riquezas. Y cuanto más tenga ilusión de la riqueza, seguramente estará más alejado de Dios. En una encuesta que se realizó en Estados Unidos en 1992, se les preguntó a varias personas que cuánto dinero necesitarían ellos para cumplir el sueño americano. Algunos dijeron, según la encuesta, aquellos que ganaban $25,000 al año pensaban que ganando alrededor de 54,000, entonces ya cumplirían su sueño. Pero también aquellos que su ingreso anual era de $100,000 decían que ellos podrían cumplir su sueño con un promedio de 192,000 al año. Hermano, el hombre cuanto más tiene, más quiere. Al hombre nunca lo va a saciar la riqueza. Por eso, hermano, la única manera de poder saciar nuestra vida es tomando de esa agua que es Cristo. Al final de la encuesta se dieron cuenta que necesitaban cada uno el doble de sus ingresos para tener una buena vida. Sin Cristo en esta vida, ¿de qué servirán las riquezas? Primeramente, la riqueza no te da la vida eterna. Jesucristo sí te da la vida eterna. Nuestra fe tiene que estar en Jesucristo. Ahora, ¿qué pasará con todos aquellos que hacen a un lado a Dios y confían en sus riquezas? Santiago 5:1, por favor. Santiago 5:1 habla muy fuerte y dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su moho se testificará contra nosotros. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. La expresión que menciona Santiago, vamos ahora ricos. Ahora, ser rico no es malo. Lo malo de todo es que cuando el rico pone solamente su dependencia en Dios. Reprende a aquellos que viven independientemente de Dios. Te repito, Santiago 4:13, lo vamos a leer nuevamente. Vamos ahora a lo que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago, con el estilo profeta del Antiguo Testamento, les dice a los ricos, lloren por el destino que les espera, por las miserias que os vendrán, donde se les revelarán sus riquezas como podridas comidas por la polilla y enmonecido. Hermanos, nuestra dependencia tiene que estar totalmente en Dios. Santiago se está refiriendo a la destrucción de 3 tipos de riquezas: a las comidas que se almacenan, están podridas, están corrompidas. Y lamentablemente, en esta situación que estamos pasando, mucha gente tuvo pánico e hicieron compras innecesarias. La ropa están comidas de polillas y el oro y la plata están enmojecidos, cuando cada una de estas cosas no servirá de nada. Cada una de sus riquezas testificarán contra ellos en el día del juicio por estar alejados de Dios y llenos de arrogancia. Santiago lo escribió porque seguramente lo escuchó de su hermano, que fue Jesús. Mateo 6:19. Vean la importancia de las palabras que Jesús menciona en este texto. Y Jesús nos dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Jesús nos dice la importancia en esta vida. El verso 20, sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. En el griego antiguo dice de manera más literal, no atesoren para ustedes mismos tesoros en la tierra, porque solamente son temporales y se desvanecen, pero el tesoro en el cielo siempre estará seguro. Ahora, no es que los tesoros terrenales sean malos,
pero tampoco tienen mucho valor, que un discípulo de Jesús se dedique a hacer tesoros en esta tierra. Hermanos, nuestra misión, lo que nos está diciendo Jesús, que nuestra misión es predicar y extender su palabra, su evangelio, no hacer riquezas, porque las riquezas de nada van a servir. Hacer tesoros en la tierra es condenarse a una vida de frustración y vacío. Hermanos, ¿sabes tú cuál es el secreto de ser feliz? No es el dinero. El secreto de ser feliz es estar contentos. ¿Sí? Es estar contentos. Hace tiempo escuché una reflexión de un escritor argentino y la reflexión era el círculo del 99. Era un rey que estaba en su castillo y tenía un esclavo, tenía un siervo. Y el rey se quedaba sorprendido de cómo era posible que su siervo, no teniendo nada, su siervo siendo esclavo, era más feliz que el rey. El rey se presenta ante sus consejeros haciéndole la pregunta: ¿cómo es posible que este pobre pordiosero, este esclavo mío, demuestre más felicidad que yo? El consejo que le dieron sus consejeros fue que porque no tenía dinero. Entonces el rey dice: bueno, ¿por qué entonces dicen que el dinero es la felicidad en esta vida? Los consejeros le dijeron que él era feliz porque estaba contento con lo que tenía. Cada mañana el rey, que veía a su siervo, a su esclavo, le daba coraje de ver con cuánta felicidad y con cuánto agrado servía a su rey. El rey, en lugar de sentirse satisfecho por el servicio de su esclavo, se enojaba más diciendo: ¿cómo es posible que no teniendo nada sea más feliz que yo? De acuerdo al consejo que le dieron al rey, uno de ellos le dijo: ¿quieres hacerlo infeliz para toda la vida? Sí, claro. Pero ¿cómo le puedo hacer? Porque él no deja de ser feliz. El consejero le dice: vamos a su casa hoy en la noche. Déjale 99 monedas de oro en su puerta, pero tú le vas a dejar una nota diciéndole: son 100 monedas de oro para ti. Y el rey sorprendido: ¿y qué va a pasar con su vida? Lo vas a destruir. El rey le deja a su puerta las 99 monedas de oro, pero dejándolo en la nota que eran 100 monedas. Cuando el esclavo, el siervo, se levanta para servir a su rey, ve las monedas, se queda sorprendido de las monedas de oro que había en su puerta. Empieza a contar las monedas por montones de 10, pero se daba cuenta que le faltaba una moneda. La primera expresión que hizo el esclavo, el siervo: alguien me ha robado, me falta una moneda. Lo que pasó en el corazón de este esclavo, que las 99 monedas no lo mantuvo feliz. Él sabía que para poder tener una moneda más y completar las 100 monedas tenía que trabajar mucho tiempo de su vida dentro del castillo. Cuando llega el esclavo al castillo, se da cuenta que ya no era feliz. El rey se dio cuenta que no era feliz. Todo respondía de mala manera, siempre andaba de mal humor, porque el siervo, el esclavo, quería tener en su cuenta las 100 monedas de oro. Cuando se da cuenta el rey que no era feliz, le preguntó a sus consejeros que qué había pasado en el corazón del hombre. Simplemente el esclavo, el deseo era tener 100 monedas, pero como solamente tiene 99, ya no fue feliz. Hermanos, nosotros no necesitamos tener 99 monedas o tener 100 monedas
Nosotros lo que necesitamos es tener verdaderamente a Cristo en nuestro corazón. 1 Timoteo capítulo 6, verso 6, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Te pregunto, ¿es malo tener tesoros en esta tierra? El mal está en acumular tesoros para nosotros mismos. Tenemos que ser buenos mayordomos y administradores. El placer más grande que debemos de anhelar es la eternidad, porque nada podremos sacar el día que nos vayamos de este mundo. Lo hemos sabido por medio de la historia que los faraones de Egipto eran enterrados con oro y tesoros para llevarse a la vida futura. Pero todo se quedaba atrás. Aún más cuando el oro es uno de los metales más preciosos en esta tierra. Hermanos, Dios lo usa para pavimentar las calles en el cielo. Así que Dios en su soberanía, hermanos, debemos de depender solamente de Él. Nuestros tesoros no materiales no van a pasar de esta vida a la otra. Pero el bien que se haya hecho para el reino de Dios por medio de la riqueza será para siempre. Y la obra que Dios hace en nosotros a través de dar fielmente para la extensión del Evangelio y para su obra permanecerá por una eternidad. Hay quienes prefieren sus riquezas que seguir a Jesús. Lucas 18, 18. Es una historia que todo mundo se conoce. Todo mundo alguna vez la ha escuchado o la ha leído. Lucas 18, 18 nos dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la enseñanza del joven rico que se le acercó a Jesús diciéndole: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Este joven, confiado en sus riquezas, él creía que ya tenía la vida eterna. Pero Jesús, no robándole la gloria al Padre, Él dijo: ninguno hay bueno sino solo Dios. En el verso 20, Jesús nuevamente sigue la conversación con él y le dice: los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Este joven rico le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: pero aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hermanos, debemos de hacer riquezas para con Dios y no en esta tierra. Te repito, si Dios te ha bendecido, dale gracias a Dios. Qué difícil será para el rico entrar en el reino de Dios, y todo por confiar en sus riquezas más que en Dios. Hermanos, aún los pecados de los ricos sin Dios serán condenados. Y lo estamos viendo en la actualidad. Muchas empresas, aún sabiendo la situación, no están cubriendo las necesidades con sus trabajadores. Muchas empresas, en lugar de ser solidarios con sus trabajadores, que por algún tiempo estuvieron con ellos, trabajando, haciendo por la empresa, muchos
muchas empresas los están corriendo. ¿Sabías tú que para ellos habrá condenación? Pero también es grato escuchar que hay empresas que están supliendo cada una de sus necesidades de sus trabajadores. En estos tiempos de estar en casa, en estos tiempos de estar en cuarentena, muchas empresas están respondiendo con sus salarios a sus trabajadores, mientras que otros no lo están haciendo. Si tú eres de los que te han despedido, que no tienes trabajo, confía en Jesús, confía en Dios, confía en Él. Y seguramente Dios suplirá cada una de tus necesidades. Santiago 5:4, que fue realmente lo que escribió. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les han sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Verso 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engorrado vuestros corazones como en día de matanza. Verso 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, él no se hace resistencia. Hay patrones responsables. He conocido casos de gente que tienen sus negocios y ellos están siendo responsables en suplir en estos tiempos de crisis cada una de las necesidades de sus trabajadores. ¿Recordarás algunos ricos que se hicieron seguidores de Jesús? ¿Te acuerdas de Zaqueo? ¿O te acuerdas de José de Arimatea? A ellos no les importó desprenderse de sus riquezas para ayudar a otros. Así que si tú eres un empresario o eres patrón, no desampares a tus trabajadores, porque si lo haces, Dios te pedirá cuentas. Por otro lado, vemos patrones irresponsables. Te repito, hay patrones que ya despidieron a sus trabajadores. No sabemos qué va a pasar. Pero de lo que sí se pronostica es una situación complicada. Hermanos, tanto a los patrones responsables como a los irresponsables, Dios los pondrá en orden el día del juicio. Pero también hay hombres ricos que no les importa la vida de los demás. Lucas 16:19. Hermanos, estamos en tiempos de que debemos de extender la misericordia sobre otros. No debemos estar cegados cuando alguien necesita de ayuda, porque seguramente vendrán esos tiempos cuando alguien te pedirá ayuda. No cierres tu corazón, no cierres tu mano. Recuerda, seamos agradecidos con Dios. Y es ahorita cuando más debemos de poner nuestra fe. Que no pase lo que sucedió en la siguiente historia que vamos a leer, Lucas 16:19. Jesús dijo, aquí Jesús cuenta una historia. Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Este hombre era inmensamente rico. Mientras que tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. ¿Pero qué creen? Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. El rico siempre alejado de Dios, dándole placer a los gustos que ofrece el mundo. Y ahora sí gritaba, ahora sí se acordaba de Dios. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Verso 25, pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida.
Y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Verso 26. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. ¿Te das cuenta del poder de esta historia? Hay mucha gente que enseña que cuando una persona muere sin Cristo, tú tienes el poder de orar por él para sacarlo del infierno y llevarlo al cielo. Eso no dice la Biblia. O hay otra gente que le reza a sus muertos para que tenga vida eterna y que esté con papá. Eso de nada sirve. Verso 27. Entonces el hombre rico dijo: por favor, a padre Abraham, al menos envíalo a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: a Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Verso 30. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. 31. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Hermano, ¿te das cuenta de la importancia que tú y yo tenemos de llevar el evangelio de la salvación? Predicar a Cristo. Estamos aprendiendo realmente que nuestra fe tiene que estar en Jesús, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Hermanos, la única manera de poder llevar a la gente al arrepentimiento es que conozcan realmente de su palabra. En esta historia muestra el destino del hombre con Cristo y sin Cristo. Y de manera frecuente los pobres no tienen poder en este mundo, están muy limitados a la justicia. Pero sus clamores son escuchados por Dios, quien garantiza que cada quien le pondrá en su lugar que le corresponde. Ahora, ¿por qué el rico se fue al infierno? Debemos entender que no es Dios quien condena al hombre al infierno. Es su pecado quien le envía a vivir a una eternidad en ese lugar de fuego y tormento, donde el hombre estará consciente de sus hechos en una constante lamento y lloro. Hermanos, si Dios te bendice, y si Dios te prospera, y si Dios te da riqueza, que sirva para glorificar su nombre. Ahora, ¿cuáles son las razones de acuerdo a esta enseñanza de Lucas 16 por las que el rico se fue al infierno? Este hombre estaba confiado en sus riquezas. Humanamente era un hombre muy poderoso, aparentemente sin necesidad alguna. Ahora, ¿cuántas personas hay en esta vida y piensan que por tener mucho dinero no tienen necesidad de nada, ni de Dios? Para aquellos que confían en las riquezas, les impide buscar de Cristo y de Dios. Y si lo hacen siempre a su manera y bajo sus propias condiciones. Dios nos muestra que nuestro corazón no debe de estar en las riquezas materiales, porque esto impide tener una comunión con Cristo, y esto lo único que provoca es morir espiritualmente. Si Dios nos bendice grandemente en lo material, gloria sea para Él. Nunca debemos de olvidarlo, porque de sus manos y de su gracia proviene todo para nuestro bienestar. Ahora, ¿por qué el rico estaba ocupado en los placeres de la vida? Recuerda, cada día hacía fiestas, banquetes, celebraciones sin pensar que un día la muerte iba a llegar. Y con esa actitud fue su perdición, porque su entrega a los placeres del mundo le impedían buscar a Dios y creer que Dios es todo en esta vida. Jesús también enseña otra parábola. Lucas 12:16. También le refirió a una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros
no es rico para con Dios. ¿Cuántas personas ahora mismo están entregadas a los deleites y pasiones, sin pensar que existe una eternidad en el infierno? Y no pueden pensar en la vida del hombre, que es muy corta, ignorando la palabra de Dios, porque el diablo le ciega el entendimiento, impidiendo que la luz del Evangelio de Cristo resplandezca dentro de sus corazones. El hombre rico estaba controlado por el orgullo. Se vestía con la mejor ropa, mostrando su egoísmo, su vanidad humana en condición de rico, humillando a Lázaro y, por qué no decirlo, a cuántos hombres más humilló por medio de sus riquezas. Tenemos que reconocer que nada de estas actitudes es el todo de la vida y que el Señor nos da la oportunidad para buscarle antes de que sea demasiado tarde. El hombre rico había cerrado sus oídos para no escuchar la palabra de Dios. En su tiempo tenía a Moisés y a los profetas, y el rico no quiso escucharlo. Dios hablaba antes por medio de los profetas, y ahora Dios nos habla por medio de Jesucristo. La razón porque mucha gente está perdida es porque no han querido escuchar la palabra de Dios. Y solo escuchan, pero no quieren creer. Mucha gente en la actualidad está haciendo caso omiso a las recomendaciones. A mucha gente se le está diciendo que no anden en las casas, que no anden en las plazas. A mucha gente se le está dando la recomendación que se guarden, que se cuiden. La respuesta que ellos tienen es: de algo me he de morir. Otros han dicho que es una mentira, otros han dicho que es un engaño. Otros dicen que es una mentira esto del virus. Y segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, de algo vamos a morir. Ya sea de la enfermedad que hay ahorita o de cualquier otra cosa, pero tú has puesto a pensar el día que mueras dónde vas a estar. Lo que el Señor quiere es que abandonemos esta vida desordenada, esta actitud de egoísmo e idolatría. Pero hermano, necesitas, o tú que nos estás viendo, necesitas hacerlo hoy, porque hoy es el día de la salvación. Mañana quizás sea demasiado tarde. Lo único que tenemos seguro en esta vida, ¿no es acaso la muerte? Porque la vida en un abrir y cerrar de ojos se puede terminar y no sabemos qué sería el día de mañana. Y si usted muere hoy, ¿dónde pasarás tu eternidad? ¿Dónde será tu despertar? La Biblia dice que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al cielo porque había creído en Cristo. Y al momento de abandonar su vida aquí, pasó una mucho mejor vida con Jesús. Pero también dice que el rico murió y su despertar fue en el infierno, de tal manera que suplicaba estando allá que alguien viniera a sus hermanos en la tierra y les hablara del infierno para que se librasen de ir a ese lugar de tormento. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Creer o no creer que hay un cielo o un infierno? Cristo quiere salvarte y darte la vida eterna con Él en el cielo. Y lo único que tienes que hacer es creer y que tienes la necesidad de un Salvador. Ese Salvador es Jesús. Es por eso que nosotros debemos de poner nuestra confianza en Cristo. Así que te invito, no tardes en buscar a Jesús. En estos tiempos de descanso tendrás el tiempo suficiente de leer tu palabra, la Biblia que tienes ahí en tu casa.
Empieza a buscar y a tener esa intimidad y ese acercamiento con Cristo. Porque la palabra de Dios es la que nos da la paz y la confianza. Por último, Juan 3:16. Es un texto que todos los cristianos se lo saben. Y aún aquellos que se dicen que son cristianos. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, podemos ver el gran amor que tuvo el Padre para con nosotros, el enviar a su Hijo, a su único Hijo, y lo envió a este mundo con el propósito para que creamos en Él, para que no nos perdamos y para que tengamos una vida eterna con Cristo. Es por eso que esta fe la vivimos en Jesús. La palabra del Señor está llena de promesas. La palabra del Señor está llena de mandamientos. Y la palabra del Señor también está llena de compromisos que tenemos que hacer tú y yo delante de Dios. El hecho de ser cristianos y de creer en Jesús es para caminar como Él anduvo en esta tierra y es para obedecer su palabra. Hermanos, hemos aprendido a cómo vivir nuestra fe en Cristo, que nuestra dependencia está en Él. No está en las circunstancias, no está en lo que tengamos. Nuestra confianza es Jesús. Y Pablo lo escribió: si vivimos es para Cristo y si morimos es para Cristo. Así que sigamos las recomendaciones que las autoridades nos han dicho. Estamos al pendiente de cada instrucción que nos dan por medio de los medios de comunicación. Cuidemos nuestras vidas, porque así sabremos cuidar a nuestra familia. Recuerda, Jesús nos ha dado la sabiduría de saber obedecer. Así que, hermanos, esperamos de parte de Dios que esta enseñanza Dios haya hablado a tu vida y que nuestra vida solamente dependa de Cristo. Seamos obedientes, obedezcamos su palabra, pero también obedezcamos a nuestras autoridades. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta tarde por tu palabra, Señor, por lo que has hablado a cada uno de nosotros. Hemos aprendido, Señor, que nuestra confianza solamente debe de estar en ti. Señor, tú tendrás cuidado de nuestras vidas, de nuestra familia. Señor, en estos tiempos de crisis, tú eres nuestro proveedor y nuestro ayudador. Señor, te damos gracias por todo lo que estarás haciendo, Señor, y por el cuidado que has tenido para con nosotros. Hasta hoy en día, Señor, no hemos sido informados o no hemos sabido que hay alguien de la iglesia o de cualquier otra iglesia que esté infectado, Señor, o que esté enfermo. Señor, guarda la vida de mis hermanos ahora que están en casa. Señor, que nuestra fe siga creciendo en ti. Que nuestra fe, Señor, siga en aumento, Señor. Que no nos falte esta fe, Señor. Señor, estamos confiados. Gracias te damos, Señor, porque nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro descanso, nuestro refugio, nuestra roca, nuestra fortaleza eres tú. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Sigamos las instrucciones. Recuerda, solamente en Jesús está nuestra confianza. Amén.